¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de otra cosa, este programa político, sindical, que venimos llevando ya hace alrededor de 60 días, donde hemos tenido una variedad importante de dirigentes y compañeros y compañeras, dirigentes sindicales de distintos gremios. Hemos tocado diferentes temáticas, desde la problemática del Hospital Garrahan, con los delegados del hospital, hasta la problemática que tienen los trabajadores de la fábrica metalúrgica, con los compañeros de Villa Constitución. Hemos tocado el problema de la situación financiera de la Argentina y de la política en general, con los compañeros de la Asociación Bancaria, con el compañero Palazzo, bueno, infinidad de compañeros estatales. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con un invitado especial, alguien a quien yo admiro mucho, respeto, y además que tiene la responsabilidad de conducir el sindicato más antiguo, el primer sindicato en la historia de los sindicatos de la Argentina. Él ahora nos va a explicar más o menos de qué época es. Estamos hablando del Sindicato Gráfico Bonaerense, el sindicato que condujo Raimundo Ongaro, el secretario general de Gráfico que condujo la CGT de los argentinos, que condujo y llevó adelante los programas más combativos y más democráticos del movimiento obrero argentino, junto con Tosco y otros dirigentes históricos. Y hoy, bueno, a este compañero que tenemos aquí, a Héctor Gringo Amichetti, le toca la responsabilidad nada más ni nada menos que hacerse cargo de la conducción de ese sindicato. Él fue parte de esa historia de construcción, no desde el nacimiento del sindicato, pero sí de la época que hablamos de Ongaro. Fue parte de la resistencia, de la mano del peronismo, de la mano del sindicato combativo, del sindicalismo combativo. Y hoy lo tenemos acá para que nos cuente un poco la historia. Gringo, bienvenido. La verdad que es un placer, un gusto poder tenerte acá, porque figuras como vos no se ven muy seguido en los medios de comunicación. Y esta tribuna que hemos abierto acá, este micrófono que hemos abierto acá, es para también recuperar la historia y el valor que tiene la construcción sindical, que no está despegada de la construcción política, el valor que tiene el hecho de, y el honor que tiene el hecho de ser representante de nuestros compañeros en los sectores de trabajo, en los sindicatos, y la herramienta formidable que nos toca conducir cuando estamos al frente de una organización gremial. Entonces, bueno, queremos que más o menos arranques contándonos cómo fue tu paso a la Secretaría General del sindicato años atrás, cuando asumiste, cómo fue tu proceso como trabajador gráfico para luego ser el secretario general que sos actualmente. Bueno, Pablo, gracias por la invitación. Realmente valoro mucho este espacio que exprese un poco la voz de la clase trabajadora, que indudablemente hoy está deformada en algún sentido y ocultada, ¿no? Porque hay poca posibilidad de hablar en los medios. Realmente, como señalás vos, nosotros sentimos el orgullo de pertenecer a una organización que este año cumplió 168 años. Vos fijate, nacimos como mutual, como otras organizaciones, pero fue la primera mutual de trabajadores, Sociedad Tipográfica Bonaerense, el 25 de mayo de 1857. Y nació por voluntad de 50 tipógrafos. En ese momento estaba el tipógrafo, era el oficio central, porque se armaban los diarios, las revistas, todas con tipo de plomo, y se imprimía, digamos, en un viejo sistema que ya no existe. Bueno, esos 50 tipógrafos se unieron. Yo siempre digo, ¿por qué trasciende la organización de los trabajadores en el tiempo, en un país donde ha pasado de todo, crisis, dictadura y lo demás? Por los valores que defienden las organizaciones de los trabajadores. En aquel momento el planteo central era la ayuda mutua. Es decir, debemos unirnos para ayudar a la familia del compañero si muere el trabajador, el tipógrafo. Bueno, ¿cómo queda la familia desamparada? Esos eran principios centrales por lo cual se unían los compañeros. Y también desde aquel tiempo el planteo de la emancipación social de la clase trabajadora. Figuran los estatutos de aquella vieja mutual. La emancipación es objetivo de esta organización, la emancipación social de los trabajadores por tanto tiempo postergada.
Fíjate vos, se planteaba la explotación, que hasta el día de hoy sigue estando postergada. 1857 ya se 1857. Después se creó el primer sindicato, que fue la Unión Tipográfica en 1878, y yo en estos días a veces repaso ese periodo de la Unión Tipográfica, 1878, también fue el primer sindicato. Después vino la Fraternidad y vinieron otros. Pero también ese fue el primer sindicato y hizo la primera huelga. Es decir, hizo la primera huelga ya en ese momento, en 1878. Arrancó el sindicato con una huelga. Con una huelga por reducción de la jornada de trabajo. Se trabajaba 16 horas en verano, 14 en invierno, trabajaban los chicos en la imprenta, eran parte del pliego de condiciones de esa lucha, que no se prohibiera el trabajo infantil, que se redujera la jornada de trabajo, y bueno, y se ganó con esa huelga. Ahora, yo siempre hago la relación en estos tiempos donde tenemos un gobierno que levanta ese periodo de la generación del 80, ¿no? Como próspero, como que Argentina, ¿no? Y digo, pero no muestran lo que era la realidad de los trabajadores en ese momento. Si íbamos a una huelga para reducir jornada de trabajo de 16 horas, imagínate vos esa gran Argentina próspera en exportación, granero del mundo y lo demás, pero qué representaba para la sociedad, ¿no? Bueno, además esa generación que levanta este presidente vergonzoso que tenemos, fascista, porque es fascista este tipo, fue una tragedia para la Argentina, fue una vergüenza además, porque gobernaron durante 30 y pico de años, hasta que vino la ley Sempeña, claro. Que fue un avance, pero no permitía el voto femenino, la ley Sempeña, pero fue un avance, pero mientras tanto ganaban las elecciones con fraude de este tipo. Totalmente, eran unos tramposos absolutos. Bueno, ellos caracterizan, fíjate vos, no es casual que caracterizan que a partir de Irigoyen empieza el populismo y después, bueno, son sumamente críticos con lo que Milei en algún momento caracterizó como el fascismo de tres patas, dice, porque era con Perón, el Estado, los empresarios y los trabajadores. Es decir, tienen una lógica antidemocrática, porque ahí es la mayor expresión de democracia, viene ahí, como decís vos, cuando votan las mujeres, pero aparte cuando la democracia tiene un sentido social, porque la participación de las organizaciones, de los trabajadores, tienen un protagonismo más allá de una elección. Vos imaginate lo que era en ese tiempo, hasta teníamos agregados obreros en las embajadas, en la época del peronismo, y todo lo que significaba... Chile lo mantiene, vos sabés. Qué bueno, claro. Chile tiene... ¿cómo se llama? Bueno, sí, una especie de representante de las centrales sindicales en las embajadas. Acá en Argentina tiene representante de la CUT de Chile, creo. Claro. Bueno, yo creo que de ese periodo, digamos... Y acá en la Argentina, con Perón, había representantes de los trabajadores. En las embajadas, inclusive como difusores de un proyecto nacional de emancipación, porque realmente el objetivo del trabajador que iba como representante del movimiento sindical y del gobierno en una embajada oficial era los efectos de difundir y expandir la revolución que se estaba dando en el país con el primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, con una constitución como la del 49, que vos decís, no es pasado, es futuro. La constitución del 49 tendría que estar plenamente en vigencia hoy. Fíjate vos. O sea que vos imaginate que un libertario de estos que le entra a la bala de las barbaridades que dicen estos tipos, Milei, y todos los comunicadores fachos y ensobrados que lo siguen, dirían, qué vergüenza, la plata que gastaba el país poniendo un embajador o un representante del movimiento obrero en cada embajada. En lugar de ver, bueno, eso me gustaría que vos lo explicaras. Bueno, el papel era difundir la justicia social en el mundo, no era un detalle. Totalmente, y era desde un concepto profundamente humanista, que vos decís, bueno, la Constitución del 49 decía claramente, la riqueza, la renta y los intereses del capital son fruto exclusivo del trabajo humano, y estaba consagrado en la Constitución, es decir, no hay capital si no ha habido un trabajo previo que lo genere, y eso estaba puesto constitucionalmente, y después hablaba de la función social de la propiedad, es decir, que no hay el dueño de la propiedad de las tierras, como en aquel momento era clave el tema de quién era propietario de la tierra y lo demás, tiene una función social.
Y decir, y eso hoy vos tenés, el proyecto de este gobierno actualmente es hay que someter todo al capital, por eso no tiene que haber sindicato, no tiene que haber negociación colectiva, porque el capital tiene que tener la libertad de acción como para pagar en cada empresa lo que considera que puede pagar desde la visión del capital. Porque tenemos que favorecer las inversiones, entonces hay que bajar todo lo que sean derechos de los trabajadores. Bueno, yo creo que estamos en la contraposición, digamos, de lo que ha sido el punto más alto de desarrollo nacional y desarrollo humano de nuestro país. Y el movimiento sindical, que jugó etapas centrales, yo te diría, en épocas de resistencia, porque uno ve, después de la caída de Perón, del peronismo en el 55, viene una etapa de resistencia en donde quien lidera esa resistencia es el movimiento obrero organizado. Y no la lidera en función nada más que de reivindicaciones laborales. Después de haber vivido ese periodo, del 45 al 55, la lidera con la defensa de un proyecto de nación. Si uno relee hoy el programa de la falda del año 57, con CGT, digamos, prácticamente intervenida, lo demás, pero desde las regionales, o el de Huerta Grande en el 62 y después el de la CGT los argentinos, son programas del movimiento obrero defendiendo políticas nacionales. Es decir, los recursos naturales pertenecen a la nación, por ejemplo, planteos muy profundos, la tierra debe ser para quien la trabaja. Todo eso estaba en y la integración latinoamericana como manera de consolidar un proyecto de nación estaba planteado por un movimiento sindical, el movimiento obrero. Yo creo que el liberalismo, los golpes militares, por supuesto, 30.000 compañeros desaparecidos que formaban parte en gran medida del movimiento sindical, como del movimiento estudiantil y otros sectores, pero el movimiento sindical, que no pudo ser desarticulado, de alguna manera fue debilitado porque hoy no tenemos un programa. Es decir, hoy resistimos, pero sin una fuerza que nos unifique en cuanto a que el movimiento obrero marque una línea de por dónde está la otra alternativa de nación que nosotros defendemos. Además, sin resistencia por sí misma es resistencia para toda la vida. Exactamente. No hay posibilidad de pasar a la ofensiva sin un programa. Exacto. Eso es muy importante lo que decís. Y fíjate, muchos compañeros no digo compañeros que recién empiezan, compañeros como nosotros que tienen historia, que la han pasado todas, no ven esta cuestión, ¿viste? Nosotros hablábamos de una concepción sindical que habíamos forjado en las grandes luchas, en la resistencia, y con esa conciencia que nos venía de la revolución peronista, pero hablábamos de sindicalismo liberación. Claro. Entonces, ese concepto es como que hoy algunos sectores del propio sindicalismo lo ven como un concepto antiguo, porque varios planteaban, bueno, pero era de liberación porque estábamos con dictadura. Y no, fíjate vos que cuando recuperamos la democracia en el 83, el planteo de aquella CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza seguía sosteniendo el criterio de la liberación nacional. Vos recordarás el programa Los 26 puntos. Teníamos programa, fue el último programa que tuvimos. Pero el punto 1 decía moratoria a la deuda externa, que era un nuevo elemento que después de la dictadura pasaba a ser un factor de dependencia, porque nos ataban a cómo resolvíamos el problema de la deuda externa. Y ahí decíamos en ese programa de esa CGT que movilizaba a 300.000 compañeros el 9 de julio, hicimos la cantidad de paros que hicimos, y el problema de Alfonsín no fue por los paros nuestros, fue porque no resolvió el problema del poder financiero, que le hizo un golpe financiero. Pero digo, moratoria de deuda externa, hay que revisar la deuda externa, qué es legítimo, qué no es legítimo. Si nosotros quedamos entrampados en el pago de la deuda externa, no hay posibilidad de resolver los problemas de la clase trabajadora, no hay recursos para volcar a la reactivación económica, un proyecto industrial y lo demás, lo decíamos en aquel momento. El neoliberalismo creo que no logró torcernos el brazo, pero sí penetró fuertemente, tanto en lo político del Movimiento Nacional Popular como en el sector sindical. Y en esta idea que hoy es un desafío enorme de revertir, que es la resignación. Como que hay determinadas cosas que no podemos modificar. Entonces entramos en la lógica de este proyecto enemigo, ¿no? Claro, es como que durante un tiempo, el pasado, ¿no? Como algo que ya pasó, peleamos, resistimos, luchamos un montón, qué sé yo, bueno, se terminó ese tiempo y ahora es el tiempo de, bueno, y las cosas son como son. Fíjate vos. No es
la vida no se trata de los militantes, de los dirigentes, de los delegados, de los compañeros que creemos que se puede construir un mundo mejor, contemplar las cosas como están, sino transformarlas. Eso. Escuchame, Sí. Pablo, yo te hablo de dos factores centrales que formaban parte. Si no, la pobreza en los pibes va a ser para toda la vida. Claro, ¿Cómo puede ser en un país como este? Dos temas que formaban parte de esos programas históricos y que tienen plena vigencia. Por ejemplo, si nosotros no modificamos el sistema financiero y sigue habiendo la fuga de capitales como la que hay, nunca vamos a tener recursos y siempre vamos a decir, pero no podemos hacer esto, no podemos hacer 4 millones de viviendas que hacen falta en el país. Imagínate cómo moveríamos toda la industria si tenemos un plan de vivienda, por dar un solo ejemplo. Y el otro es el comercio exterior. ¿Cuánto hace que venimos batallando por ahí sin la unidad necesaria por el tema de que el control del comercio exterior tiene que estar en manos del Estado? Es decir, y te aparecen desde las propias filas, a veces el movimiento sindical, el movimiento político, pero no está funcionando mal. El río Paraná, controlado por una multinacional, con 13 multinacionales dueñas de sus puertos Siempre y lo demás. tuve discusiones con ese tema. Y claro. Por favor, si terminamos teniendo que pasar por el puerto de Montevideo. Totalmente. Porque no se habilita el canal Magdalena. Y esos son temas centrales, porque no hay posibilidad de recuperar la idea del desarrollo nacional con derecho a la autodeterminación si no vamos a esos grandes temas. Ahora, esos temas, si no se hacen carne en la gente, gringo, no nos van a dar resultados, ¿no? ¿Qué pensás vos? Total, y por eso las organizaciones son claves. Yo creo que todavía las organizaciones de los trabajadores tienen credibilidad a partir de que es la defensa colectiva de los derechos de la clase trabajadora. Son los que, contra viento y marea, tratan de defender el ingreso de la familia trabajadora, el derecho a la salud, el derecho a la capacitación, todo lo que hacemos de los sindicatos, que el enemigo trata de deformarlo, ¿no? Nos quiere mostrar el sindicalismo como algo hasta mafioso, te diría. Sí, te muestran a dirigentes. Pero yo creo que debemos volver a esa calidad que tenía el movimiento obrero en Argentina en particular, que es demostrar que somos un factor de organización de la clase trabajadora que sostiene un proyecto de liberación, un proyecto de nación, porque eso lo fuimos y fue poderoso eso. Claro. Imagínate, hasta en grandes huelgas, como fue la de frigorífico Lisandro Latorre en el 58, era la defensa, la soberanía, es decir, de un producto como era la carne, el procesamiento de la carne en manos del Estado, cuando se privatizaba. La lucha de los ferroviarios por la defensa, ya en los años 60, contra el plan Larkin. Bueno, eso, hoy tenemos una dispersión enorme. Fíjate que este gobierno está destruyendo el Estado y estamos peleándola medio como podemos, defendiendo el INTA, Vialidad, todos los compañeros peleando. Deberíamos tener una estrategia del movimiento sindical, que la lucha por el Estado no es de los trabajadores del Estado, los organismos del Estado. Es una lucha que es parte de nuestro proyecto de nación. Si no tenemos un Estado cumpliendo los roles que tiene que cumplir, si nos desarman los organismos del Estado, que son clave, y bueno, dejamos de ser nación. Vos fíjate que a nosotros, para hablarte del rubro nuestro, nosotros nos acaban de cerrar la planta de impresión de papel moneda y están imprimiendo los billetes de 10.000 y 20.000 pesos, vienen de China. Qué bárbaro. Y nos cerraron la Casa de la Moneda, es decir, la están vaciando la Casa de la Moneda. Ese debería ser una pelea, no solo de los gráficos, de los estatales que están en Casa de Moneda. Debería ser una pelea del movimiento obrero. ¿Cómo puede ser que la moneda nacional es la historia? Con todo bueno, es el remate de la soberanía. Totalmente. Viene a rematar todo. Totalmente. Por eso hay que pararlo, y la única manera de pararlo es con unidad, gringo, ¿no te parece? Es fundamental. Y la unidad, ahora que se debate, porque va a haber una renovación de la conducción de la CGT, no puede ser la unidad por acuerdos de dirigentes. Es decir, a ver cómo ponemos un representante de este sector que piensa de tal manera. La unidad debe ser definiendo una estrategia de confrontación con este modelo, porque es enemigo de los trabajadores. Ahí no puede haber duda, no puede haber confrontaciones el otro día, diálogo o golpeo para después sentarme a negociar. Es un proyecto, el nuestro, de la clase trabajadora y el de la soberanía, contra un proyecto de entrega total y absoluta que estamos viviendo, de destrucción. Entonces, la unidad se tiene que dar en base a esos ejes de programáticos, exacto, lo que decís vos. Y eso va a ocurrir en esta elección de la CGT, va a ocurrir que va a haber un sector que, a mí me parece que la línea divisoria entre los dirigentes y los sindicatos es lo que vos planteás. Los que están por entender que este es un gobierno que es el enemigo, que no es.
cualquier gobierno y que hay que confrontarlo y derrotarlo en las calles, en las urnas y en todos los espacios que tenemos. Y los que creen que hay que dialogar con el gobierno. Me parece que hay ahí, como Bueno, hubo otras épocas, ¿no? Otras épocas, eso lo quiero decir. Cuando en una CGT... Por eso crearon a Sopardo CGT y de los... así. claro, pero fíjate, en la Antes. época en donde Gráfico tuvo un protagonismo con Raimundo, como lo señalaste vos al principio, CGT de los argentinos surge de ganar un congreso, una cantidad de gremios que concedían que estaban en contra de otro sindicato que entendían que Onganía era un nacionalista. Y estaba, en ese momento se llamaba colaboracionista, participacionista. Bueno, ese congreso lo ganaron los sectores combativos, en donde había dirigentes hasta con gremios intervenidos, te digo. Pero hoy es una situación distinta, pero seguimos teniendo esas dos concepciones sindicales. A mí me parece, y con vos hemos vivido la época de macrismo, de que por ahí lo que no podíamos lograr con las estructuras lo generábamos desde abajo. Claro. Con la unidad desde abajo, en la calle. Fueron 4 años de resistencia al macrismo. Tremendo. Que desde la CTA, a las 2 CTA, que desde la Corriente Federal de Trabajadores, luego el Frente Sindical con Pablo Moyano y lo demás, realmente no le dimos tregua al gobierno. Así fue. Bueno, yo creo que acaba de ocurrir lo mismo, es decir, o la CGT encamina hacia una conducción que entiende que tiene que tener un programa y una estrategia de confrontación y no hay otra contra este gobierno, o lo tendremos que generar de otro lado, que está, uno lo ve, las regionales. Ayer no, lucha hay pelea en todos lados. Bueno, habrás entrado al programa que está lleno de carros de asalto que fuera, claro. Porque estamos a 2 cuadras del Congreso y hay movilizaciones y estos tipos se preparan para cagar a palo a todos los que se movilicen. Lo que pasa es que son movilizaciones aisladas. Exacto. No hay unidad porque desde el sindicalismo no estamos unidos. No, arrancamos bien, vos recordarás, en enero del 2024. Sí, con el paro. Marcamos con un paro, con una gran movilización al Congreso, duró hasta la ley base. Después hubo un sector de la dirigencia que entendió que había que tenderle un poco un puente al gobierno con algunas concesiones en la ley base. Eso fue un error tremendo, porque vos fíjate que le dieron facultades con la ley base, que ya marchamos la mitad de lo que habíamos marchado en unidad, porque había sectores sindicales que entendían de que había cosas que se habían logrado, entonces había que acompañar al gobierno con la ley base. Desde la ley base para ahora, el desastre que ha hecho el gobierno con las facultades delegadas, con todo lo que hemos vivido, bueno, realmente nos tendría que servir de ejemplo para decir acá no hay diálogo posible. Sin embargo, todavía tenés dirigentes que se sientan cuando lo llaman en la Casa de Gobierno en este pacto de mayo, van y se sientan. Yo no sé qué esperan sacar de esas reuniones con el gobierno cuando nos están planchando las paritarias porque no nos aprueban ningún acuerdo por encima del 1%. En la industria, ni te cuento, nosotros estamos en la Confederación de Gremios Industriales, 35 gremios, es decir, todos golpeados con miles de trabajadores despedidos en todos lados. Entonces no hay otra alternativa más que definir una estrategia de confrontación, que pasa, por supuesto, por el paro, por la movilización, pero pasa por algo que va mucho más allá de eso. Es decir, cómo desde el movimiento obrero vamos uniendo a los sectores nacionales que están siendo golpeados, que es la inmensa mayoría del pueblo. Sí, pero además porque el movimiento obrero organizado tiene que cumplir ese rol, porque si no lo cumple el movimiento obrero, no hay quien convoque a todos los sectores del campo popular, desde los derechos humanos hasta los movimientos sociales. Eso lo convoca el movimiento obrero, pero para eso tiene que ser un movimiento obrero con un programa, con una decisión política de decir vamos a confrontar contra esta política económica, contra este gobierno que nos está haciendo pedazos. Un gobierno que titubea, un movimiento obrero que titubea, que va, se sienta y le permite a este gobierno avanzar en transformaciones recontra profundas que nos van a dejar, ya nos están dejando un espanto en la Argentina. Aparte porque lo programático también nos permite ir un paso más allá de la resistencia, es decir, que no es solo luchar contra un modelo que agrede todos nuestros intereses como nación y como pueblo, sino que es
ir construyendo una alternativa, que es lo que hace falta acá al pueblo, porque de alguna manera el pueblo, si hay sectores del pueblo que han apoyado en una elección a esto, es porque nosotros no hemos logrado cerrar, digamos, cuando hemos estado en el gobierno, con respuestas a la inmensa mayoría del pueblo. Bueno, eso lo tenemos que ir recreando, y en eso yo creo que es muy rico lo que puede aportar el movimiento sindical, porque cuando lo agarrás por separado, vos tenés los compañeros del transporte que tienen una política de transporte desarrollada, los gremios del transporte, los marítimos que están movilizando ahora, los demás, portuarios, los de la industria, que ya te digo, somos 35 gremios, tenemos elaborado propuestas, proyectos que van más allá de resistir este industricidio que estamos viviendo. Los estatales, ni que hablar, si hay política, vos has sido parte de la dirigencia estatal y sabés que realmente hay todos proyectos y propuestas de todos los sectores que si los unimos tenemos el gran programa, el gran proyecto del país. Y a su vez tenemos lo que necesitamos para que ese programa tenga éxito, que es la organización popular, porque a mí me parece que la debilidad en algunos gobiernos nuestros es no fortalecer la organización del pueblo, porque esto no lo revertimos, el proyecto nuestro no se impone si no tenemos poder del pueblo organizado, no hay otra. Ellos tienen el poder económico, tienen los grandes medios de comunicación, tienen la justicia. Imagínate vos, nosotros, esto ya lo decíamos de la época del Cordobazo, ¿no? Que decíamos, bueno, hemos logrado construir una organización poderosa del pueblo, al punto de hacer una poblada y más de una poblada. Fue Rosariazo, fue... Ahora debemos de transformar esto en una organización muy fuerte y poderosa. Bueno, no llegamos a cerrarlo, pero en gran medida después la dictadura se fue retirando, pero preparó su contragolpe con el golpe del genocidio del 76. Claro. Pero digamos, si uno mira en términos históricos, aquel 69 con el Rosariazo, Cordobazo, el Tucumanazo, las luchas en las universidades, de los compañeros, bueno, fue el punto más alto de construcción del poder del pueblo. Sí. Porque ahí se generó una unidad también de sectores populares. Eso lo encabezó el movimiento obrero. Movimiento obrero, lo de Córdoba, sí, con tres patas ahí, Atilio López, Elpidio Torres, y bueno, ahí se generó, digamos, una unidad de los sectores populares, porque ahí se sumaban contra un proyecto de destrucción nacional los comerciantes, los industriales, los estudiantes. Bueno, nosotros tenemos que volver desde el movimiento obrero a ser convocantes de ese gran frente nacional que una a las mayorías, porque acá sin unidad de las mayorías, vos fíjate, el proyecto de ellos es muy claro, hay que atomizar cada vez más y dispersar, claro, hay que hacer 1000 islas de los reclamos populares, entonces nunca tendrán fuerza, nunca van a poder destruirnos, y a donde haya gente que molesta, la sacamos porque tenemos la justicia, entonces la proscribimos a Cristina, el partido judicial. Claro. Es decir, ese poder lo conocemos bien cómo actúa. Por eso, frente a ese poder es como decís vos, el único poder que tenemos nosotros es el más poderoso. Exactamente. El poder de los trabajadores, de la clase trabajadora, de los hombres y mujeres que viven y los que generan la riqueza de cualquier país. Totalmente. Y el problema es que tenemos que terminar con la dispersión y tener un programa. Porque no se termina con la dispersión declamándola. Se termina con un programa que, como vos decís, tome lo mejor de cada grupo de sindicatos, como el tema de los industriales, el tema de los marítimos, el tema de los estatales. Bueno, unís todos los intereses en un solo proyecto. Y te digo más, el movimiento obrero tiene un desafío grande hoy, que es que a través de ese programa tiene que unir al 40% de trabajadores que hoy no tienen derechos, no están sindicalizados, están precarizados. Pero tiene que ser parte de ese proyecto, porque si no la lógica del enemigo te está instalando en la cabeza de que el problema es la regulación, los convenios, entonces hay que desregular a los que tienen sindicatos para que puedan tener trabajo los que no tienen sindicatos. Nosotros tenemos que romper con esa lógica perversa que nos parte y nos divide. Y hoy no es menor, es un 40% de la fuerza laboral, que el neoliberalismo ha ido marginando y dejando fuera de las estructuras sindicales. Terrible, sí. Bueno, Gringo, mirá, esto lamentablemente se nos va terminando el tiempo. Vale. Te quería hacer una última pregunta. ¿Vos fuiste parte de la conducción cuando Ongaro era el secretario general del sindicato, ¿no? Claro, Raimundo fue el secretario general, yo era el secretario adjunto de él desde el año 2004.
Después, en el 2012, prácticamente yo como secretario general asumí prácticamente la conducción como secretario adjunto, asumí la conducción como secretario general y en 2016 ya fui elegido secretario general. Llevo 2 mandatos y bueno, y estamos generando un importante trasvasamiento generacional que tanta falta hace también. Así que Sí. nosotros tenemos elecciones en diciembre. ¿Este año? Este año, y vamos a tratar de que un compañero joven de esa juventud gráfica que se ha ido formando con la concepción histórica de nuestra organización pueda asumir la responsabilidad de secretario general. Pues sabés que yo, en mi primera responsabilidad en ATE, cuando recuperamos el sindicato, en el 84, con Víctor, con Germán, claro. Me tocó hacerme cargo de la creación y la formación de la juventud de ATE. Bien. Fui el primer secretario de la juventud de ATE. Y teníamos un trabajo con la juventud de los sindicatos, y entre ellas la más dinámica, una de las más dinámicas era la de gráfica. Había un compañero que se llamaba Claudio, no me acuerdo el apellido. Sí, Claudio Cristaudi. Sí, bueno. Sí. Y teníamos un trabajo conjunto impresionante. Claro, claro. Te estoy hablando de así. Bueno, otra de las cosas que le hace falta al movimiento obrero es precisamente también un recambio de dirigencia, una mayor participación. Pero esto, ¿qué quiere decir? De las compañías. ¿Vas a ir a conducir la CGT, gringo? Qué bien nos vendría, ¿eh? Sabés que la pelea la vamos a dar siempre, como lo has hecho vos, como lo seguiremos haciendo siempre nosotros y las nuevas generaciones, desde donde sea. Nosotros, Raimundo, hay algo que decía, la CGT no es un edificio, no es un sello, no es ni siquiera una comisión directiva, tiene que ser la voluntad organizada del pueblo. Y cuando no se expresa, porque a veces la secuestran, la cooptan en determinada concepción sindical, aflora por abajo, afloran las regionales, tiene un carácter federal, y bueno, y seguiremos haciéndolo allí, porque lo que no se detiene es esa lucha del movimiento obrero y volver a los cauces históricos que hemos tenido. Buenísimo, gringo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Acá tienen los gráficos, un micrófono abierto para cuando quieran. Gracias, Pablo. Y bueno, nos seguimos viendo o con los micrófonos o en la calle. Más seguro en la calle. Seguro, ahí seguro. Gracias.